there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Jonathan Steele, Lauren Larson, el Dr. David Watts y nuestro invitado especial el día de hoy es el Dr. Joey Rogers, pastor de la iglesia Pace Assembly en Pace, Florida. Una de las grandes iglesias en Estados Unidos, realmente la es. Y el hermano Rogers es un predicador fenomenal. La iglesia está creciendo. ¿De qué tamaño es su iglesia, perdón? Estamos a 1,000 personas, ya que tenemos también los servicios a través de el stream, a través del internet. Así que a Dios sea la gloria. Excelente. Bueno, estamos muy felices de tenerlo con nosotros, quiero que lo sepa. Y disfruto estar con usted acá en el programa, con estos hombres distinguidos estudiando la palabra de Dios. Ahora va a tener que tener cuidado con los dos hermanos enseguida de usted. Estoy entre ambos, sí. ¿Sabe qué? Yo creo que pienso muy altamente de usted, lo tengo en alta estima y me preocupa. Me preguntaron si él soportaba, pero no, con los dos puede. Sí. Bueno. Así que no me decepcione, por favor. Voy a tratar. Muy buena compañía. Y bueno, John, cosas fenomenales han sucedido en Israel en los últimos días, la última semana. Así es. Por favor, ¿cree usted que si continúa de esa manera que va a ser una guerra? Bueno, parece que está escalando y está tomando esta dirección, aunque los Estados Unidos y otras naciones están tratando de minimizar, pero Israel no está actuando ofensivamente, sino defensivamente. Por ejemplo, hoy, los eventos que sucedieron, hubieron más de 200 cohetes que fueron lanzados desde Hezbollah a Israel. ¿200? Sí, 200. Israel ha respondido con 1,100 ataques militares en contra de diferentes lugares que han lanzado. ¿Impactaron esos cohetes algo importante o no? Bueno, un pueblo palestino, así que estos cohetes y estos misiles que están lanzando no son sistemas que tienen precisión o que son guiados, sino que a donde caigan y a veces caen en áreas pobladas y han causado daños y muerte. Pero Israel, claro que en el norte tiene ya como 80,000 personas que no tienen viviendas, así que están tratando de llevar en contra los ataques del Hezbollah. Y también el 8 de octubre del 2023, esto no es nada nuevo, ya han estado terrorizando el norte de Israel por casi un año, así que Israel ahora ha tomado una postura más fuerte y ha hecho un trabajo bastante eficiente, considerando con las políticas que hay detrás de todo esto, con Hamas, el sur y Gaza. Ahora hay tensiones en el norte. También están recibiendo ataques de misiles de parte de Irak. Un dron específicamente fue... Repítalo, por favor. Un dron que llegó de Irak, ellos lo detuvieron, así que están siendo atacados de diferentes lugares. Ellos han destruido 1,100 instalaciones que tenían cohetes, misiles u otras armas. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ellos tienen una inteligencia increíble. Tienen la capacidad de ver en hogares a través de la termovisión. Y, por ejemplo, esta mañana un misil de 650 toneladas fue destruido que estaba en un hogar. No lo creo. Esta idea con la que mucha gente no está familiarizado en el Islam es que usan a seres humanos como para ellos poder protegerse, y los han usado en el área que está siendo poblado por civiles. Así que cualquier tipo de retaliación de parte de Israel para atacar al Hezbollah o Hamas y organizaciones radicales lo causa a propósito daños civiles para que Israel se vea mal. El mundo ve a Israel como el malo, pero ellos se están defendiendo en contra de los esfuerzos del Hezbollah y el Hamas para erradicar a Israel. Esta es la ironía de todo. Cuando la organización de Hamas fue formada, y su nombre original cuando empezó era Makar Raka Asla Ami, significa la organización de resistencia. Ese es su nombre cuando usted toma las iniciales en el árabe.
Entonces, de ahí viene el Hamas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, no es la palabra hebrea que nosotros tenemos como kasá en el Génesis, como algunos están diciendo, pero significa fortaleza. La idea de las resistencias que están resistiendo. Y esa es la razón por la que lo están haciendo. De acuerdo a la ideología islámica, la tierra de lo que llamamos Israel o Palestina, como ahora lo están llamando, esa tierra ya era subyugada bajo el Islam, entonces en sus mentes fue subyugada por el Islam en un tiempo, entonces ellos lo ven como que aún son parte del Islam. Y cualquier tipo de ofensa que se esté defendiendo Israel lo ven como un ataque, entonces a Israel lo ven como un ocupador ilegal. Bueno, Israel está defendiendo su tierra también. Correcto, ellos están defendiendo su tierra. Conocemos que políticamente fue establecida en el 1948, aceptada por la ONU en el 1947, debería decir noviembre. La resolución 181 le dio a los palestinos un área designada y también a los israelitas un área designada. Los palestinos, claro que no tomaron la tierra y brotó una guerra, y Jason lo presentó en ese mensaje. Necesitamos que se enseñe más de esto a través de las iglesias para que puedan entender la historia y lo que está sucediendo hoy. Pero otra cosa que hizo Israel es que unas semanas atrás, si recuerdan, yo mencioné a Benjamín Netanyahu, que había dicho que tenían medios y armas que no se habían usado en guerra y que pronto las usarían. Bueno, tuvimos una imagen de esto el otro día cuando Israel pudo usar sistemas de walkie-talkies que su enemigo, el Hezbollah, estaba usando, y simultáneamente a través de una señal pudieron explotar esos dispositivos, matando a muchos de los líderes. Uno de esos líderes fue Ibrahim Akil. Ibrahim Akil fue la mente detrás del bombardeo de 1983 en Beirut en contra de la embajada y en contra de la base marina de los Estados Unidos, que mató a más de 300 personas. Él murió en ese ataque. Un total de 14 murieron. Muchos líderes importantes en el Hezbollah, en el sur de Líbano. Así que Israel estratégicamente, con casualidades mínimas civiles, mató a muchos de los líderes. ¿Y eso fue reciente? Sí, eso fue el otro día. Claro que tengo que definir lo que significa el otro día, porque cuando usted dice eso puede ser algo que sucedió hace 10 años. Esto sucedió unos días atrás, antes de grabar este programa. Pero ellos estratégicamente estaban planificando el mismo tipo de evento que sucedió el 7 de octubre del 2023, que el Hamas llevó a cabo en Israel. Estaban planeando lo mismo para llevarlo a cabo en Galilea. Entrar a Galilea, crear un tipo de caos y llevar a todas las personas posibles de ahí como reos y traer de nuevo la simpatía de la Hamas, y que Israel tuviese que hacer concesiones y todo eso. Esto le daría fuerza a la Hamas, o lo que ha fortalecido a la Hamas y a los terroristas es la manera como Joe Biden y Kamala Harris han negociado con estos terroristas. Por ejemplo, les ha dado $6,000 millones para soltar a 5 reos. Sí. Entendemos que los reos estaban sufriendo, pasando dificultades. Si hacemos eso, ¿cuánto más darían? Entonces eso trajo la idea y aumentó la idea de capturar y adquirir más reos. Y este es el reto que enfrenta Israel, porque ahora la presión donde Estados Unidos le sigue diciendo a Israel que tiene que minimizar el ataque. Y no tengo que leer esto, no tengo el tiempo para leer esto, pero esto es para destruir a Israel, es su plan. Aquellos que aborrecen a Dios han llevado ese plan para destruir a la nación. Y esas naciones están listadas en Salmos 83 y nunca se habían unido antes hasta el tiempo de hoy para buscar a destruir a Israel. Bueno, no han tomado más rehenes en los últimos días, ¿verdad? No, la manera como han estado atacando es a través de ataques terroristas y donde caigan esos misiles y esos cohetes. Sí, sí. Pero noten que ese misil que fue destruido en ese hogar con 650 toneladas puede hacer mucho más daño que el tipo de misiles y los cohetes que han sido lanzados hasta ahora. ¿Y eso viene de Irak o Irán? Creo que viene de Irán, pero estaban siendo almacenados en el sur del Líbano. Así que Israel tiene mucho que confrontar y enfrentar. Pero, hermano Swagger, el punto es, y creo yo que van a tener que tratar con Irán, hay que cortarle la cabeza a la serpiente, o si no,
esas otros van a seguir haciendo lo que están haciendo. Debieron haberlo hecho hace 6 meses. Bueno, están continuando recibiendo y munición de los Houthis que sale de Yemen, y Yemen, claro que está al lado del sur de Arabia Saudita, pero tienen los sistemas que pueden entrar a Israel una vez más. Los Houthis también han permitido el sistema de transporte justo en el Golfo, en esas áreas que han sido tomadas por los Houthis, que es para promover y llevar a cabo el transporte de equipo en el futuro. Los Houthis hay que tratar con ellos. Los Auris pelearon con ellos por muchos años en guerras contra Irán, así que eso se ha estado llevando a cabo. Y ahora ellos están siendo financiados y apoyados. ¿Habrán ellos ya lanzado bombas en las últimas 24 horas? Los Houthis sí, sin ningún tipo de blanqueo, simplemente disparan y vienen de Irán. Así que yo no veo que la guerra va a minimizar en ningún momento. Yo sí veo que los israelitas le están diciendo a aquellos que están en el norte de Gaza que evacúen esa área, porque ellos quieren limpiar una vez más en contra de la Hamas. Algo que me preocupa es lo siguiente: aunque tal vez tengan éxito a tiempo corto en eliminar el lado militar de la Hamas, que han hecho un trabajo muy estratégico y creo que han destruido la mayoría, si no a todos sus batallones organizados, casi 40,000 miembros, pero la ideología no ha muerto, y tal vez creo que ha fortalecido el elemento islámico internacional que abraza la ideología de la hermandad musulmana. Pero ese es otro factor interesante. La creación del Hezbollah nació, claro que fue una variedad de otras naciones, no le voy a dar toda esa historia, pero cuando esto surgió fue el resultado de lo que sucedió cuando el Líbano fue formado. Los sunis y los cristianos, los sunis musulmanes y los cristianos tenían más beneficios que los de la minoría shiites, así que los shias que no están a favor de ese liderazgo, ya que sigue un elemento distinto, el califato, tienen diferentes metas. Pero estas organizaciones, el Hamas, el Hezbollah, ambos han trabajado y formado relaciones en contra de su enemigo mutuo, que es Israel. Así es como se han unido. Ellos nunca se habían unido, de hecho estaban en oposición el uno con el otro, pero la creación y la formación del Hezbollah durante la guerra de ataque de Irán fue más codificada y fortalecida. Sí, Israel declara guerra. ¿Y será que ellos entrarán con sus fuerzas, soldados? No se puede ganar estratégicamente una guerra y sostener la victoria sin tropas que patrullen. No he visto eso. Ahora bien, Netanyahu y otros en Israel dicen que tienen otros métodos estratégicos que nunca antes se han usado ni se han visto. Yo no sé de qué están hablando. Yo he tratado de hablar con algunas personas, contactos que yo conozco, a ver si ellos saben algo, pero si lo saben no me están diciendo. Tenemos que orar para que el Señor le dé a Netanyahu sabiduría en cuanto a qué hacer, cómo hacerlo y poner confusión en la mente de sus enemigos. Sí, voy a decirlo en una manera correcta. No necesitan seguir el consejo de los Estados Unidos o las otras naciones que les dicen que descalen el ataque, y el mismo reto que han desarrollado con el Hamas y ha detenido a Israel de poder lograr sus metas y ha traído más sufrimiento, más víctimas, en vez de si hubiesen hecho el trabajo rápido y efectivo. Sí. Mejores beneficios con mejores políticas e ignorar los demás. Si Trump es reelegido, ¿creen ustedes que esa va a ser su motivación o...? Espero que no sea tan ambicioso de pensar que él puede resolver este problema rápidamente. Este es un problema generacional que es un problema espiritual. Sí, amén. Usted no va a cambiar los corazones de esta gente. La única manera como van a aceptar la derrota es si son derrotados. Significa que sus líderes, las cabezas de su liderazgo son destruidas, y va a tomar tiempo para que esto suceda, e Israel no debería de dejar estratégicamente el área de Gaza como estaba antes, porque hasta el 7 de octubre esa franja de Gaza había un trato, y el Hamas lo rompió y atacó a Israel. No solamente atacó a Israel, sino que atacó a civiles.
fue un ataque directo en contra de civiles. ¿Algunos de ustedes tienen preguntas que quieran hacer? Bueno, pero no se escucha nada acerca de la violación de ese tratado. No, para que Israel haga otro trato tal como ese, ya que han roto muchos de los tratados que se han llevado a cabo. Un treaty de Hurabayá en Sí. Islam está diseñado que hará paz con usted por cierto tiempo, pero cuando nosotros nos fortalecemos vamos a quebrantarlo y vamos a usar esa fuerza para ganar ventaja. Y lo hicieron con Israel, y Israel militarmente e intelectualmente, lo digo con toda humildad en cuanto a Israel. No estoy diciendo que ellos son más inteligentes que otros, simplemente que Dios les ha dado sabiduría inteligentes. para que puedan sobrevivir, especialmente en medio de todas esas naciones que los aborrecen. Irán. Irak no está a favor tampoco de Israel. Recuerda que lanzaron durante el Gran Blitz que tuvo contra los Estados Unidos para sacar a Saddam Hussein. Lanzaron 39 misiles en contra de Israel desde Irak. Irak no está a favor de Israel. Tenemos a Siria, que ahora ha sido infiltrada por ambos, el Hezbollah, la República de Irán y también Rusia y Siria. En el norte tenemos al Líbano, que es el Hezbollah. Al sur tenemos a Egipto. Y Egipto, a través de el corrido de Filadelfia, a través de esos túneles que pueden caber vehículos, ha permitido que entren a la franja de Gaza, y así es como Gaza está recibiendo sus armamentos. Entonces, cuando pensamos que la Hamas y Gaza han estado recibiendo armamento, Sí, Egipto así debe es. ser reprendida, pero no ha sido. Ella, junto a otras naciones tales como las otras naciones islámicas como Qatar, han tenido a líderes de la Hamas albergados ahí, estos millonarios que viven en Qatar, y Qatar piden que traiga esas negociaciones para la paz. Esto es ridículo, hermano Swagger. Esta semana las Naciones Unidas, esa Asamblea General se llevará a cabo, y el presidente de Ucrania, Zelensky, hablará frente a las Naciones Unidas, y también se va a reunir con el presidente Biden y la vicepresidenta Harris. Quiero que la gente ore por estas reuniones, lo que se va a llevar a cabo en Ucrania. Ucrania no se puede ignorar, pero también Benjamín Netanyahu va a ir y hablar frente a las Naciones Unidas. Así que creo que esto va a ser un gran logro para que él pueda presentar su caso, y oramos que Dios le dé sabiduría en eso. No tengo ningún tipo de esperanza en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, sus organizaciones de apoyo se han unido a la Hamas. Las propias organizaciones que se supone que lleve ayuda humanitaria también estaba siendo usada para ayudar a destruir a Israel. Y parte de los civiles que fueron capturados, algunos estaban siendo albergados en las casas de esas Naciones Unidas que pertenecían a esas organizaciones, pero hoy ellos dicen que no pueden recibir, o sea, que están siendo protegidos, que no pueden juzgarlos. Estamos protegiendo a aquellos que están a favor de los terroristas, mas sin embargo estamos criticando a Israel por defenderse y por detener otro ataque como el del 7 de octubre en Galilea. Lamentablemente eso no va a tener éxito, ¿no? No, seguirá por Va a mucho caer. tiempo. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por acá, hermanos? Comencemos entonces con el primer versículo hasta el tercero de el capítulo 7 de Romanos, comenzando con el primer versículo. ¿Es que ignoráis, mis hermanos? Pablo habla a los creyentes. Porque hablo con los que saben la ley. Se refiere a la ley de Moisés, pero se podría referir a cualquier tipo de ley religiosa. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. La ley ejerce dominio mientras él trate de vivir según la ley. Volvámoslo a leer. La ley ejerce dominio mientras él trate de vivir según la ley. Lamentablemente, al no entender la cruz con respecto a la santificación, voy a volverlo a leer. Lamentablemente, al no entender la cruz con respecto a la santificación, prácticamente la totalidad de la iglesia trata actualmente de vivir para Dios por medio de la ley.
Que el creyente sepa que solo hay dos lugares en el que puede estar, la gracia o la ley. Si él no entiende la cruz referente a la santificación como el único medio de la victoria, estará automáticamente bajo la ley que garantiza el fracaso. Porque la mujer que está sujeta al marido mientras el marido vive está obligada a la ley. Pablo usa la analogía de la obligación del lazo matrimonial. Pero muerto el marido, queda libre de la ley del marido. Queriendo decir que ella es libre para volverse a casar. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. En efecto, la mujer ya tiene dos maridos, al menos en los ojos de Dios. Similar a esta analogía, el Espíritu Santo por medio de Pablo nos dará una gran verdad. Muchos cristianos viven una vida de adulterio espiritual. Están casados con Cristo, pero en efecto sirven a otro marido. La ley es una analogía verídica. Pero si su marido muere, la ley está muerta en virtud de Cristo que ha cumplido la ley desde todo punto de vista. es libre de la ley. Si el marido muere, la mujer está libre para casarse y servir a otro. La ley de Moisés, cumplida en Cristo, ya está muerta al creyente y el creyente está libre para servir a Cristo sin que la ley tenga parte integrante en su vida o en el modo de vivir. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Presenta al creyente ahora como casado con Cristo y ya no conforme a la obligación de la ley. Esto es una gran analogía. Y Loren, quisiera que tú ayudaras a explicar. Bueno, vamos a darles contexto porque ya ha pasado bastante tiempo desde que hemos estado acá, si le parece bien. Claro. En Romanos capítulo 6, Pablo comienza su disertación sobre cómo vive el creyente para Dios, lo que llamamos la santificación y el progresar en la santificación al declarar que a través de nuestra unión con Cristo hemos sido libres de la naturaleza pecaminosa, de ese pecado que mora. Después avanza a Romanos 7 y nos dice que el mayor problema que el creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo va a tener es el entender que es libre no solamente de la naturaleza pecaminosa y todos los agentes del pecado, pero también es libre de la autoridad y la responsabilidad de la ley mosaica. Todos los hombres nacen bajo la ley mosaica. Por ejemplo, si alguien no acepta a Cristo y se paran ante Él en el juicio del gran trono blanco, van a ser juzgados por esta ley. Así que siempre y cuando estén vivos, entonces existe la responsabilidad a la ley la cual ese hombre tiene. Y la única manera o medios de ser libre de la ley es de que ese individuo acepte a Cristo y... Sí, permíteme decir esto. Si el cristiano, hablándolo en lo natural como lo dijo Pablo hacia el creyente, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y Señor, Él es nuestro marido, ¿verdad? Correcto. Y nosotros dependemos de otras cosas para darnos la victoria aparte de la cruz de Cristo, aparte de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces estaremos cometiendo el adulterio espiritual. Correcto. Y es a donde está avanzando Pablo en estos versos. Él da dos ilustraciones distintas. Disculpe, y Pablo, tratando de vivir para Dios por medio de eso es de lo que se trata el capítulo 7 de Romanos. Correcto. Trató de vivir para Dios por medio por todos estos medios. Y se encontró con que no podía. Del 7:7 al 7:13 es un punto de vista histórico de Pablo tratar de vivir para Cristo a través de la ley y su gran fracaso. Y no lo pudo hacer.
Así es. Entonces, cuando llegamos a Romanos 7, le dice a los creyentes, bueno, ahora que entienden que la fe en Cristo, únicamente la fe en Cristo les provee con la presencia del Espíritu Santo que mora en ustedes, y siempre y cuando ustedes son creyentes y su fe está en Cristo y lo que Él ha hecho, ese Espíritu entonces les ayudará. Pero lo que sucede aquí es que cuando nosotros movemos nuestra vista de lo que Cristo ha hecho y su provisión, y, por ejemplo, lo ponemos en este caso en la ley mosaica o, como usted ha dicho, en cualquier otra ley. Leyes que hayamos inventado nosotros mismos. Correcto. Sería más prominente hoy en día esas leyes que la ley mosaica en el tiempo Sí, cuando él escribió el así libro o esta carta a los romanos. Entonces, él usa estos dos ejemplos, el primer ejemplo separado y distinto a este, y no queremos combinarlos porque simplemente va a traer mucha confusión. La primera ilustración se trata de una mujer que está atada por la ley a su marido, tal como el que no es creyente estaba atado a la ley mosaica. Ellos serían juzgados por esa ley si no aceptasen a Cristo y muriesen y comparecieren ante Dios. Pero si el esposo muere, entonces ahora ella queda libre de la ley del esposo. Lo que esta primera ilustración nos muestra, y voy a usar 3 palabras, la muerte, el cambio, cambia la relación. De eso es lo que está enseñando Pablo. La relación cambia. Bueno, ¿qué tipo de muerte? Bueno, la muerte es muerte. Si el esposo está vivo y después muere, está muerto. Sí, pero en el espíritu. En el punto espiritual, y él está llegando ahí en el versículo 2 y 3, él se concentra en la idea de que a menos de que haya una muerte, usted no puede estar casado con 2 esposos. El cristiano no puede estar casado con 2 medios o maneras de vivir para Dios. Bueno, entonces será correcto decir que por el hecho de que la mayoría de cristianos no entienden la mayoría de la cruz relativamente a la santificación, no entienden el método de Dios de victoria, refiriéndose a la santificación, que la mayoría de cristianos viven hoy bajo leyes que ellos mismos se han inventado. O leyes que sus denominaciones practican, o de su unión con otros creyentes, o con fraternización. En vez de permitirle al Espíritu Santo hacer la obra en ellos como resultado del objeto correcto de la fe, lo cual es Cristo y este crucificado. Y si ellos no entienden eso, entonces esta analogía que vemos en el versículo 3 se convierte en una realidad. En esencia están diciendo, bueno, yo me voy a casar con Cristo, pero después se apartan de Cristo y ven a otro esposo para que supla la necesidad del matrimonio. Y es un adulterio espiritual. Lo es, pero la mayoría no lo entiende. La mayoría no entiende la cruz, no entiende depender de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No lo entienden, así que están viviendo para Dios por medio de inventar situaciones propias y piensan que así tendrán la victoria. Es correcto, por eso es que los versículos 2 y 3 nos enseña que la muerte cambia la relación. En el versículo 4, lo cual aún no hemos leído, Pablo va fuertemente a declarar que nuestra unión con Cristo, que sucede en el momento de redención, en el momento de la salvación, la regeneración, etcétera, cuando somos bautizados en Cristo, no solamente ahora estamos muertos a la naturaleza pecaminosa, al mundo, la carne, el diablo, sino que también ahora estamos muertos a la ley, porque nuestra muerte en Cristo nos cambia esa relación a la ley, como el esposo cuando muere suelta a la mujer de sus votos matrimoniales. La mayoría en sí de eso no es la ley de Moisés, sino leyes que los cristianos se inventan para sí mismos, que inventan. En el cristianismo moderno sí tiene toda la razón. Al mostrar el pasaje nos enfocamos en la ley de Moisés por aplicación. Hoy en día vemos que lo que usted ha dicho es exactamente lo correcto. Sí existe esta contingencia fuerte aún hoy en día en el mundo de la iglesia de hoy, que está tratando de volver a la ley de Moisés más de lo que usted sepa, pero al mismo tiempo, hoy en día tenemos o hemos caído presos a maneras y medios fuera de la fe y gracia. Ahora vemos a experiencias, a la educación, a un sinnúmero de medios que nos liberte de el poder de las tinieblas o el pecado que nos asedia, sin entender
que nuestra unión con Cristo es lo que nos ha libertado no solamente del pecado y sus agentes, sino también de la autoridad y la responsabilidad de la ley mosaica. Usted no puede estar casado con dos esposos, no puede estar casado con dos maneras ni Así medios es, sí, con eso está tratando Pablo. de vivir para Dios. Así es, correcto. Eso es de lo que él está escribiendo. Entonces, hoy, en el mundo de hoy en día hay dos movimientos, uno que vuelve a la ley de Moisés y otros que van a un sinnúmero de medios, maneras de vivir para Dios fuera de la fe en Cristo y la cruz. Permíteme hacerle la pregunta al hermano entonces. ¿Encuentran ustedes que es correcto en la mayoría de iglesias el día de hoy? Bueno, personalmente yo diría que sí se encuentran muchas iglesias en toda la nación y la razón por qué lo digo es porque la gente está sufriendo, está luchando. Y si no saben, si no han escuchado o si no se ha presentado de la manera como lo estamos presentando hoy, ellos no saben qué hacer. Pero la mayoría es ignorancia y a eso quiero llegar, que es absolutamente ignorancia. No tienen ellos... Ahora, porciones de ellos no lo son. Por ejemplo, el movimiento de las raíces hebraicas. Yo no creo que mucho de eso se hace por ignorancia en cuanto al pastor le concierne. Tal vez algunos de los miembros son ignorantes porque no estudian las escrituras, pero los pastores saben exactamente qué es lo que están haciendo regresando al movimiento hebraico. Así que no quiero yo poner a todos bajo esa generalidad de que no entienden o no saben, pero sí diría que hay una gran mayoría de personas que están lastimando y que están luchando con el pecado, como Pablo, en los versículos, hasta el versículo 13, me parece, ¿verdad? Del 7 al 13. Sí, entonces hasta el versículo 13, donde él está luchando y él dice, yo quiero hacer el bien, pero encuentro que hago exactamente lo contrario. Y ahí es donde la mayoría de gente está el día de hoy porque han creado una ley que ni siquiera saben que han creado una ley en cuanto a para su victoria, para poder obtener victoria sobre el pecado con el que están luchando. Y ahí es donde la gente tiene que comenzar a entender Romanos capítulo 7 más, porque hay algunas personas que aún creen que Romanos 7 fue antes de la conversión de Pablo, no después. Ellos tienen esa lucha con Pablo que tuvo su lucha, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Sí, una señora me escribió el otro día y ella me regañó. Ella me castigó, me dijo, usted no puede creer que Pablo le falló al Señor. Sí. Pablo es muy fuerte cuando escribe de que todos los humanos le fallan al Señor y él se puso en los primeros en la lista. Y en este tiempo en el que vivimos, aquí es donde existimos. Y hermano Rogers, usted está pastoreando en Pace, Florida, tiene una congregación bastante grande. ¿Piensa usted que en su experiencia que la gente está luchando con la ley en vez de con la fe y gracia? No hay duda alguna. Y yo, bueno, puedo hablar por muchos, pero voy a hablar en cuanto a mí mismo. Yo crecí en un hogar pentecostal. Yo escuché la predicación. Mi padre era un predicador y yo escuché la predicación acerca de la cruz, la santificación. Siempre era vista en cuanto a nosotros como un proceso que nosotros debíamos lograr en vez de la dependencia y tener fe en Cristo y el crucificado. Entonces, el entendimiento no estaba allí. Era ley y era gracia, y la mayoría de las veces el domingo en la mañana teníamos la ley y el domingo en la noche recibíamos un poco más de ley, y luego el miércoles sí llegábamos, teníamos un poco más de gracia mezclado con mucha ley. Y eso no nos dejaba en ningún lugar a donde acudir. De hecho, nos dejaba en un punto, y bueno, yo creo que es exactamente lo que usted está diciendo aquí, y lo que Pablo está diciendo también, que la gente está luchando, pero ni siquiera sabe en qué dirección tomar. Y para mucha gente es demasiado simple simplemente poner la fe en Cristo y este crucificado, porque tiene que haber algo más. En la mente de la gente dicen, tiene que hacer algo más, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer algo más, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que actuar más, hacer más. Y bueno, para mí, cuando yo escuché que usted enseñaba esto desde hace mucho, por primera vez, me tomó como un pentecostal clásico, criado, estaba en el ministerio en ese entonces, pastoreando una iglesia. Me tomó un tiempo poder desintoxicarme de mi pensamiento antiguo y poder entender y decir, bueno, espera un momento, esto sí es tan simple como suena. Es tan simple.
Sí, lo que está diciendo usted es que muchos de los cristianos necesitan esa desintoxicación, ¿verdad? Sí, así es, y uno tiene que pensar en esto honestamente. Se dice que se requiere de 17 días para poder cumplir con su resolución del año nuevo, por ejemplo. El punto es de que se requiere de más de eso y seguir adelante. Cada vez que yo menciono que voy a estar enseñando sobre la cruz, a veces la gente dice, sí, ya escuché eso yo, pero no entienden que no hay a dónde más ir, y si usted no continúa estudiándolo, entonces la tendencia va a ser caer de vuelta a las obras y esa naturaleza. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Él le dijo a los corintios que realmente, en esencia, él está diciendo, él dijo, yo me propuse a no saber nada entre vosotros. Significa que fue una lucha en cierto Correcto. momento lo que él sufrió, pero él sabía que la única manera a la victoria era por medio de esto. Así es. No había ninguna otra manera. Tenemos que irnos a la pausa. Muy bien, tiene razón. Sí, estoy viendo que está aquí a través de estos anteojos que me faltan. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Ya estamos de vuelta. De, por favor, cuarto versículo, pero antes de hacerlo, ¿habrá algún otro comentario? Hermano Swagger, brevemente quisiera mencionar, entiendo que en el griego, en este versículo, en vez de que dice cómo es que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras viva, es cómo esa ley tiene dominio sobre el hombre siempre y cuando esté con vida. Así que creo que Pablo, claro que se está refiriendo en a la ley mosaica, pero vemos esa connotación mayor de cualquier ley que tiene dominio sobre el hombre. Yo era como el hermano Rogers, yo estaba en el mismo lugar. Mi enseñanza previa fue lo más difícil de yo vencer en entender el mensaje de la cruz y entender la cruz para mi santificación, porque mi tendencia natural era yo tengo que hacer estas cosas, tengo que hacer las cosas que tengo en esta lista. Así es como yo crecí en una iglesia tradicional de santidad. Así que esta idea de confiar en la obra consumada del Calvario, no solamente para la salvación y justificación, sino también para nuestra santificación, que es algo que, aunque usted siente que lo hemos repetido bastante en estos programas, yo creo que hay que enseñarlo aún más en nuestras iglesias, porque cuando vemos y tomamos esa mirada honesta y nos miramos, creo que veremos de que no estamos teniendo victoria sobre el pecado, no estamos viviendo esos Romanos 6:14, donde dice que el pecado no tiene dominio sobre nosotros cuando ponemos nuestra fe en estas obras y en estas cosas, aún en el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es algo que nosotros nunca minimizamos, pero sí es algo que cada creyente necesita y tiene que buscar a Dios para recibirlo, pero nuestra victoria sobre el pecado no se encuentra en eso. Y es ahí donde estaba mi objeto de fe en el bautismo del Espíritu Santo propiamente. Ese punto de vista pentecostal clásico, así era como yo pensaba que eso me daría victoria sobre el pecado. En las diferentes maneras que yo le fallaba a Dios o que luchaba con lo mismo y no encontraba esa libertad que yo quería tener sobre esas cosas en mi vida al simplemente poner mi fe ahí. Así que yo creo que por eso es que es tan importante que no solamente la ley, obviamente Pablo está hablando de la ley mosaica, pero cualquier ley que el hombre tenga, nosotros vamos a quedar cortos. Y el hermano John ha hecho referencia en programas previos a que la ley no solamente está escrita en piedra, sino que en nuestros corazones. Y eso es un concepto muy importante. No creo que nosotros podamos enseñarlo demasiado, porque la mayoría, en mi opinión, la mayoría de los pastores en la mayoría de las iglesias
no entienden verdaderamente la santificación en cuanto a esta manera de lo que yo he visto que han predicado, enseñado y escrito. Y no estoy diciéndolo de una manera para juzgarlos, lo digo que es ahí donde yo estaba también. Yo creo que esa enseñanza previa es una de las cosas más difíciles que el creyente pueda vencer, especialmente en el campamento pentecostés. Doctor Watts, hay millones en el mundo que aman a Dios, no son hipócritas. Están luchando con un problema en su vida. Han tratado esto, aquello y lo demás. Y el problema no se ha acabado, sino que se ha empeorado en vez de mejorarse. Si esa persona cambia su pensar a que su fe está en Cristo y Él crucificado y en Él exclusivamente, no en estas otras cosas que yo haga o no haga o lo que sea el caso, sino en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz a mi favor. Si ellos lo dijeran, Señor, mi fe está en ti, lo que hiciste por mí en la cruz, no está en mí, no está en la iglesia. Y la iglesia es muy importante, por supuesto, Jesús murió por la iglesia, pero la iglesia no murió por nosotros. Fue Pablo, fue el Señor el que murió por nosotros. Y nosotros ponemos nuestra fe y Él encontrará que ese problema menguará, se calmará, disipará y dejará sus vidas y luego caminará en victoria. Ahora, regresemos a lo que alguien más dijo hace un momento, que pensamos, bueno, eso es demasiado fácil. Bueno, siga dándose de topes contra la pared entonces, Así si quiere. es. Cuando nosotros decimos ley, hermano Swagger y el hermano Rogers habló de esto muy bien un momento atrás, y Dave también. Estamos hablando de confiar en lo que hacemos o en una experiencia que hemos tenido. Y esas son las dos marcas del cristianismo, lo que hacemos y lo que vivimos. Una persona tiene que irse a Deuteronomio 30 y ver a Moisés cuando él describe ese antiguo pacto. Y en una sinopsis, él dice que el antiguo pacto es un pacto de obras. Pablo toma esas mismas palabras, casi exactamente las mismas, y las trae a Romanos 10 y dice que el nuevo pacto es el pacto que obra por la fe. Entonces, el antiguo pacto... ¿Fe en qué? Vamos a establecer eso primero antes de avanzar, porque en vez de que las obras o las experiencias, el nuevo pacto es el pacto de fe. La fe tiene que estar en Cristo, sobre todo. Y después tenemos que entender lo que su sacrificio nos ha dado. Entonces eso va a ayudar a estabilizar nuestra fe y el objeto de nuestra fe. Pero la mayoría de los cristianos aún están tratando de vivir en el nuevo pacto por los medios del antiguo pacto, y esto es lo que verdaderamente está diciendo aquí. Si yo puedo hacer lo suficiente, si yo puedo tener una experiencia específica. Años atrás, un joven predicó acá en la iglesia, hizo un buen trabajo, fue estudiante primero en el Instituto Bíblico, y usted tuvo que sentarlo porque había un poco de problemas ahí. Y él volvió un poco después y su esposa le dijo, bueno, él está bien ahora. Él tuvo una experiencia, él fue a una campaña y el predicador le puso las manos. No me estoy burlando, esto era todo sincero. Ellos sinceramente lo creyeron así. Pusieron su fe en esa experiencia y él se apartó y él entonces cayó y ya no tiene más problemas. Y usted no creyó eso. Y unos meses después el problema volvió. Porque ninguna experiencia ni nada que nosotros hagamos nos puede dar lo que Cristo o la muerte de Cristo en el Calvario nos ha dado. Y la única manera de tener acceso, identificarnos con lo que Cristo ha hecho, es poniendo nuestra fe exclusivamente en Él. Y el entender que esa es la manera y el medio del nuevo pacto. El antiguo pacto eran a través de las obras, fuerza de voluntad. El nuevo pacto es a través de la fe en Cristo, que trae la gracia, que suple lo que necesitamos para la experiencia cristiana. Ese encuentro personal, esas sesiones de encuentro, no sé si son grandes hoy, pero fueron muy grandes hace 4 o 5 años. Una vez más, la gente se une por diferentes razones, llaman esos encuentros, pero si esos encuentros se supone que sean el medio por el cual Lo son. la persona es libre del pecado, entonces
no va a funcionar. Es algo temporal nada más el alivio, si lo quiere llamar de esa manera, porque la naturaleza pecaminosa, como usted enseña constantemente, volverá a asomar la cabeza. Aún mucha gente leyendo la Biblia dice, ¿dónde puedo encontrar la paz? Bueno, la ley no es dada para darnos esa habilidad de vencer eso, solamente a través de Cristo y el crucificado. La ley solamente nos dice cuán mal está la situación, pero no la victoria para darnos, o el poder para tener la victoria, perdón. La Biblia continúa revelando nuestro pecado, pero se supone que debe ser el ayo, el exactor, que nos lleva al Señor Jesucristo exclusivamente. Vi a un grupo el otro día que había estado toda la noche, y no estoy criticándolo, si se hace correctamente es una bendición, una ayuda, pero ellos se veían como que estaban ya todos, completamente mal. Diga lo que verdaderamente pensó. Sí, no estoy bromeando, en serio. Se veían como que habían sido arrastrados por el lodo. Y se suponía que eso los iba a acercar más al Señor. No pasó así. No, porque ellos estaban poniendo su fe en eso. Y ahí es donde estaba su fe. Pablo dijo que la fuerza del pecado es la ley. Si usted quiere ver la naturaleza pecaminosa activa en su vida, póngale una ley. Así es. Y hemos visto esto, y lo digo con mucho dolor. Muchos pastores muy bien conocidos, evangelistas y pastores de iglesias, han caído tristemente en situaciones pecaminosas, dejando posiciones bastante Hoy altas. es peor que nunca, John. Y hermano Swagger, usted y yo hemos hablado de esto y lo hablamos el otro día. Me da dolor en el corazón, no me emociona escucharlo, pero tristemente no se han aprovechado de lo que el Señor le ha dado a usted en revelación y a todos nosotros, de tener el objeto correcto de la fe, de entender lo que Cristo hizo en la cruz. En vez de eso, estamos empezando a ver a una escalación más grande de una teología reformada que está entrando a organizaciones pentecostales como las Asambleas de Dios, no solamente la teología de reemplazo, sino donde traen ese concepto de reconstruir que fue traído por los calvinistas en los 60, el yerno de Gary North y Ben Shen y otros han abrazado esta idea, querían crear un cambio cultural al tener lo que se llama la teonomía, y han traído leyes bíblicas, no solamente a las iglesias, sino al gobierno civil. Ese fue el fundamento de un aspecto del movimiento del dominianismo, su historia, ¿no? Entonces, su idea es volvamos a estas leyes bíblicas, pero hermano Swagger, tan justo y correcto como es la ley no puede justificar a nadie, la ley no puede santificar a nadie. Por lo tanto, ese fue el propósito del sistema sacrificial. El ejemplo de eso fue la ofrenda de pecado. Si yo pecaba en contra de usted o le hacía algún daño, había un remedio específico de cómo yo debería de yo restaurarle materialmente, sino que también tenía que traer esa ofrenda de pecado, que significaba dos cosas. Porque yo estaba débil y no me pude detener, y yo lo hice voluntariamente. Por eso es que es tan importante entender hoy en día que lo que se le dio a Israel era algo para mostrarnos, como usted lo trajo a la iglesia, y habló de la iglesia de Gálatas. La ley fue nuestro ayo, pero nos mostraba a Cristo. Ahora que Cristo ya vino, yo estoy muerto a eso, y lo vamos a leer en el versículo 4, estoy muerto por mi unión a Cristo, a esa ley. Yo creo que el aspecto más importante de la vida cristiana, y yo he pensado en esto mucho, es el objeto correcto de nuestra fe. Amén, así es. Si nuestra fe está en el objeto incorrecto, vamos a terminar mal. Y si está en lo adecuado, eso correcto tiene que ser Jesucristo y el crucificado. Eso debe ser el objeto de nuestra fe. Y constantemente, como alguien puede decir, bueno, eso es demasiado simple, demasiado fácil, y así sucesivamente. Bueno, sígase dando de topes contra la pared. O simplemente trátelo, y se va a enterar que lo que Pablo llamó es la buena batalla de la fe. Sí, correcto. No es siempre tan fácil, No. Es fácil de nuestra parte, mas sin embargo, el autor de Hebreos dice que tenemos que obrar para entrar en reposo. Así que hay que trabajar en algo. Loren, enseñamos una serie sobre la naturaleza pecaminosa aquí hace unos días. Así es, Señor. Una de esas cosas que los cristianos enfrentan es la lucha. Correcto. Y eso es algo grande porque, bueno, me desgasta y yo casi no lo puedo ni lograr. Bueno. Pero se supone que eso debe ser la victoria.
Usted se siente bien porque usted piensa que está haciendo lo que se supone que esté haciendo y la mayoría de las cosas que el cristiano escoge hacer son actividades bíblicas, cosas que deberíamos de hacer. Pero esa lucha entonces es una gran fuente de orgullo. Yo pensaba lo mismo. Mírame, yo puedo orar a través de esto. Sí, lo he intentado. Cuando se trata de el pecado, la naturaleza pecaminosa y cualquier aspecto del pecado, solamente existe una solución. Y eso es que Dios envió a su Hijo en la carne pecaminosa como una ofrenda de pecado para condenar al pecado en la carne. Esa cruz es la única medida que Dios proveyó y es la única en la cual nosotros debemos de poner nuestra fe. Cuando nosotros hacemos lo contrario, básicamente entonces estamos contando nuestra fuerza. Y Juan lo citó de 1 Corintios 15. La fuerza del pecado es la ley, el yo tratar de guardar la ley en mi propia capacidad. Pero mire, la mayoría de los cristianos dirían, oh no, yo estaba tratando de guardar la ley por el poder del Espíritu Santo. Así es. Bueno, cuando usted ha confundido la obra del Espíritu con la voluntad propia, siempre vamos Sí. a fallar. Pablo trata eso en el capítulo 7, un poco más adelante. Pero es triste pensar que el día de hoy, con la información de la cruz estando presente, y creo que lo hemos mencionado antes, que la gente piensa que es demasiado fácil. No es fácil, pero al mismo tiempo, la naturaleza pecaminosa sí reina y domina siempre. Siempre el pecado no se enseñará de vosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces debemos entender que estamos en el nuevo pacto, ese Brit Hadashah. Ahora tenemos la ley escrita en nuestra mente y corazón, como dijo Jeremías y Pablo lo repite en Hebreos. Esa misma escritura que nosotros ahora tenemos el potencial de recibir todo lo que necesitamos espiritualmente del Señor. Dios nos ha dado ese mensaje apostólico a cada uno de nosotros. Así es, Todos correcto. somos muy afortunados, cualquiera que acepte este mensaje, que pueda tener la victoria sobre el pecado entendiendo que todo fue hecho en la cruz. No nos ganamos nada, no merecemos nada. Ahora todos estamos recibiéndolo como un beneficio de lo que Cristo hizo en la cruz. Loren usó el término hace tiempo y me gusta. El valor de la cruz, Así es. el valor, el beneficio es nuestro, pero debemos adueñarnos de ello por fe. Y cuando lo hagamos, entonces el Espíritu Santo, que es Dios, ahora tiene la libertad y el poder que necesitamos para poder vivificar nuestros cuerpos mortales. Así como resucitó a Cristo de los muertos, el mismo poder que resucitó a Cristo mora en nosotros. Y eso con el tiempo nos Correcto. dará esa victoria comprada por nosotros. Así es. Escuché que usted dijo varias veces que en el mundo de negocios es lo que usted practica, ¿verdad? En mi trabajo secular, sí. Sí, que la gente conduce varias cientos millas para ir por un brochecito, Para ser reconocidos. para ser reconocido ante la multitud y ellos hicieron tal y tal y le dan su broche en su solapa y hicieron todo ese trabajo para recibir ese broche. Los cristianos hacen lo mismo. Así es. Y bueno, miren, yo tuve esa sesión de encuentro y yo no estoy criticando esas sesiones, por decirlo así. Nosotros creemos que el cristiano necesita la vida de oración. Y le haría mucho bien a muchos cristianos si pasaran la noche con el Señor, como fuese el caso. Pero piensan que eso les va a dar la victoria sobre el mundo, la carne, el diablo. Y no es así. Esto es lo que sucede en algunas de estas reuniones. A veces sí se mueve el Señor y toca a la Sí. gente y tienen una experiencia del corazón donde son movidos emocionalmente y piensan que esa es su victoria, pero es el Señor tocando y bendiciendo, porque Él lo hará. Él no nos desecha, pero esa no es la victoria. La victoria vino a través de lo que Cristo hizo hace 2000 años atrás y hasta que lleguemos a ese lugar donde apropiamos eso por fe, el Espíritu Santo no nos va a ayudar. Ese es el reto. La lucha, y usted mencionó esto hace un minuto, lo que usted hacía, en lo que usted existía antes del entendimiento y el conocimiento de Cristo y este crucificado, de hecho fue una lucha intensa y fogosa. Y ese es el cuarto punto de vista en cuanto a cómo vencer el pecado. Pero el quinto punto de vista es la gracia. Lucha y la gracia recibe gratuitamente. Pero nunca funciona. No. La lucha jamás lo provee. No puede proveerlo. La gloria se le da al yo. Así es. Y aún en esas pequeñas victorias, como dijo el hermano Rogers hace un momento, ese alivio del problema durante una semana o dos, o un día o dos, por causa de la presencia del Señor,
Pero el punto que quiero hacer es que hay una gran distinción entre vivir en la lucha 9, 10, 11, 12 horas del día y vivir en la recepción de esa gracia. Recordemos que la fe siempre provee la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos como por la fe. Sí, miren, se nos está acabando el tiempo. Voy a estar en desacuerdo con algo que dijo hace un momento. Muy bien. Claramente voy a estar en desacuerdo. Uno puede estar errado, sí, claro que sí. Bueno, quiero escucharlo con estos testigos aquí. Bien, bien. Tal vez tenemos que hablarlo en el próximo programa. Usted dijo algo acerca de lo que estamos hablando que no es fácil. No, sí es fácil. Es tan diferente cuando el Señor lo hace. Claro que sí, y hemos argumentado sobre esto varias veces. Ya tengo los ojos negros. Nunca yo le he lanzado un golpe a usted, claro que no. No. Sí, el yo tiene que morir. Correcto. Sí, eso no es fácil. Correcto. Todo el proceso, cuando usted compara la gracia con la lucha, no hay comparación. Lo otro es simple, es fácil. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Pero hay una batalla para mantener nuestra fe. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero sí existe esa lucha para mantener el objeto correcto de la fe, porque eso es lo que Satanás se opone. Sí. Por eso es que usted sigue diciéndole a la gente, oren. Normalmente oren, Señor, mi fe no está en mí. Así es. No está en mi iglesia. No está en la carne, Sí, no está en lo que yo hago. No está en las buenas obras. Sino que está en ti. Sí. Lo que usted está haciendo con eso es que está peleando la buena batalla de Eso la es. fe. Usted está reafirmando, y lo que dijo el hermano Rogers, cómo es la posición de nuestra mente es vamos a trabajar, vamos a obrar Sí, para eso, y vamos no a se puede ganarlo. hacer. Pero siempre que estemos en la carne, eso es lo que va a ir en contra de nosotros. En ese punto puede ser difícil porque la carne quiere algo que el Espíritu Santo no quiere. Y Así la es. carne quiere que usted ponga su fe en algo que usted hace. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y Ahí yo os está. haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontraréis reposo para vuestras almas. Así es. Él es fácil. Así es. Doctor Rogers, yo no sé si usted tiene el tiempo para estar con nosotros mañana, pero nos encantaría tenerlo. Aquí estaré mañana, sí, señor. Maravilloso. Si usted puede llamar y decir que vayan por otro predicador unas 2 semanas a su iglesia. Me estarán buscando. Estoy seguro, pero es un privilegio estar aquí con usted. Solamente voy a decir esto, sé que ya tenemos que cerrar, pero qué bueno que la Biblia no esteriliza lo que dijo Pablo para que nosotros podamos ver en Pablo nuestras propias luchas. Sí, yo he visto eso y me he mantenido agarrado de eso muchas veces. Si Pablo tuvo esta lucha, tal vez hay victoria para mí. Así es, sí, señor. Alabado Dios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierdan el próximo programa. Les amamos. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.